momento de poner un punto final, pero a la emisión de Hechos Meridiano con las noticias que le hemos presentado, nacionales, también las deportivas y el espectáculo. Como siempre, gracias por su sintonía. Nosotros seguimos con esta transmisión especial porque ya hace varios minutos se ha reanudado la audiencia de primera declaración. Es el segundo día consecutivo en este viernes importante y crucial para nuestra Guatemala, porque recordemos que estamos a poco, muy poco, de comenzar a emitir nuestro sufragio para elegir a las próximas autoridades. Aquí tenemos ya la imagen que llega desde el nivel 14 de Torre de Tribunales, donde está el expresidente Otto Pérez Molina. Nos enlazamos una vez más para darle seguimiento y para que usted sepa qué es lo que está sucediendo en esta audiencia. Escuchemos. Para eso valdría la pena indicar, por ejemplo, la sesión de fecha 22 de julio del año 2014, que es la número 273 del objetivo Minor Pineda, en la cual Osama Sata Cizaranqui estaba indicando que estaba prestando una asesoría para 15 millones de guatemaltecos. Una sospecha simple que no nos hacía arribar a una conclusión fundada en aspectos jurídicos de por qué se prestaba una asesoría para 15 millones, pero posteriormente a esa está la sesión número 9 de fecha 24 de julio del año 2014, en la cual esta persona, Osama Cizaranqui, exige la recaudación de enero a la fecha, es decir, esa fecha era 24 de julio, en la cual decía que el hombre tiene que reunirse con el 1 y el 2. Entonces ya esa asesoría que se prestaba a 15 millones de guatemaltecos, ya había que presentarle un reporte a alguien y para ese momento era para el 1 y el 2. Posteriormente a eso, en nuestra forma de presentación de nuestra teoría del caso, el 3 de octubre del año 2014, mediante la sesión 614 del objetivo Minor Pineda, Minor comenta con Julio Aldana. Se ha explicado que Minor Pineda era el financiero de la organización criminal hasta antes que Javier Ortiz la dirigiera operativamente, y Julio Aldana era el encargado externo de la organización criminal en Puerto Quetzal. Lo importante de esta sesión, su señoría, es que en esta Minor le comenta a Julio que hoy se lo confirmó Jerez, que esto se volvió un mercado y por eso la CICIG tiene información. Y eso es lo que el presidente le ordenó que calme. Por eso es que estoy abriendo 4 cuentas bancarias para que se haga el depósito allí. Ya habíamos saltado de una asesoría para 15 millones de guatemaltecos a presentar un reporte al 1 y el 2 a una orden del señor presidente. Obviamente todo esto es referencial hasta esta etapa porque estábamos a través del método de sesiones telefónicas. Se confirma el hecho, efectivamente se abren las cuentas bancarias, se ha demostrado, se presentó en los documentos en los cuales se determinó que las cuentas de Corpobol existen. Está en llamadas en que específicamente dan el número de cuenta. Con autorización judicial se pidió esa información y los depósitos se realizaron. Durante esta primera etapa, otros que nos permitía a nosotros como Fiscalía tener una sospecha, era muy interesante la sesión 522 de fecha 27 de octubre del año 2014, en la cual el objetivo era Roberto Ramírez. Él habla con Dayana Antillón, administradora de la Aduana Central de la Superintendencia de Administración Tributaria, le pasa al teléfono a Javier Ortiz, y Javier Ortiz le indica que él había tenido una reunión porque quería hacer un cambio de intendente. Ese para nosotros era otro aspecto que nos llamaba mucho la atención, que un particular informara que había tenido una reunión para hacer un cambio de intendente, bajo la premisa nuestra que pues un particular no tiene esas facultades. Pero aparte de eso, él indica que tanto inteligencia como CICIG le estaban siguiendo los pasos a los recaudadores, y ese era parte del blindaje que ofrecieron. Y además dice que pues, iban a ofrecer algunos cambios pertinentes. Nos llamó también la atención ese aspecto porque ofrecer un blindaje, ¿para qué? Era un blindaje, imaginamos que efectivamente tenían el conocimiento que se estaba en proceso de investigación y que el blindaje que ofrecía este grupo a partir de Javier Ortiz, alias Teniente Jerez, hacían referencia a eso. En la sesión 642 de fecha 10 de noviembre, a la que hacía referencia entre Carlos Muñoz y entre el señor Juan Carlos Monzón Rojas, nos llamó poderosamente la atención otro aspecto de su señoría. Y el primero es que Juan Carlos le llama a Carlos Muñoz y le informa que ya no se darán los cambios. Es decir, están hablando de cambios al interior de la SAT, solamente que a través de un particular, pues que estaba identificado como el secretario privado de la Vicepresidencia de la República. Pero Carlos Muñoz le indica que si se refería a 2 personas que habían estado en una reunión con el alto señor. Un alto señor para nosotros arriba de un superintendente o arriba de un secretario privado tenía que ser una persona que ocupara un puesto muy alto a nivel del Ejecutivo.
Después nos llama poderosamente la atención porque a partir de la intervención directa de Juan Carlos Monzón, quien se identificó como tal, entonces nos retrotraímos un poco en el tiempo, identificamos la sesión 779 de fecha 22 de octubre del año 2014, en la cual indicaban entre Maynor Pineda y Julio Aldana que les había dado en toda la nuca que este grupo de 2 semanas había dado 2.3 millones a JC. Es decir, hablaban de una cantidad que ya se le estaba entregando a una persona que la habíamos identificado como un alto funcionario y un líder operativo de la organización, y hablaban de cantidades realmente interesantes, 2.3 millones de 2 semanas. Eso entonces nos hacía ya hacer fundadamente una conclusión de que la organización era una organización muy fuerte, que realmente tenía tomada la Superintendencia de Administración Tributaria y que existía la posibilidad de que esto fuera con la anuencia o la acción permisiva del Ejecutivo. Posterior a esto, que eso es el trabajo que se hace, había una sesión telefónica, retrotrayéndonos en el tiempo, del 14 de agosto del año 2014, en la cual Maynor Pineda y Julio Aldana indicaban que una tal Claudia Méndez los hizo chirajos con la vice, en una reunión de vice, es decir, estaban hablando de la vicepresidencia, pero lo más rescatable de esta plática era el sentido que decían: esa gente no está contenta con lo que se les está dando. Ya no solo advertíamos el conocimiento o la acción permisiva de parte de las altas autoridades, sino se hacía presumir que había un porcentaje que se les estaba entregando a estas personas por la actividad ilícita que realizaba esta organización. Hubo también una sesión telefónica, fecha 16 de octubre del año 2014, que es la sesión número 97 del objetivo Roberto Ramírez, que se ha indicado que era el que contestaba la línea en la época de Javier Ortiz y que además era el financiero de la misma. Y en la misma pues hablaban que le pongan candela a un contenedor que es del Ejecutivo. Es una de las empresas que utilizan para los negocios del señor presidente. Es decir, le daban ahí ya una calificación completa, Ejecutivo y señor presidente, es una relación lógica, que pues nosotros seguíamos haciendo lo mismo, nuestro trabajo, que era investigar. Y esta tiene una subsiguiente sesión, que era una interpretación que se le dio en ese momento, que estaban regañándolo por mentir. La interpretación que la Fiscalía le da es la contraria, que lo que estaban era defendiéndose, en la cual le indican que habla Juan Carlos Monzón, habla con Manuel Recinos, que él había aducido que habían sacado mercadería, aduciendo que era del Ejecutivo, presidente y vicepresidencia, y que le indica él, contesta a Manuel: yo no hice nada en nombre del 1 y el 2. Hago la relación a esto, señor juez, porque ya la identificación de vicepresidenta, presidente, el mero, el 1 y 2, nos hacían generar lo que le llamo una sospecha, pero esa sospecha no nos alcanzaba como para que nos presentáramos ante un órgano jurisdiccional a hacer una petición como las que nos tiene en este momento. Pero sí nos permitía tener certeza de la existencia de una organización criminal que estaba realizando actos que revestían características de delictivas. A raíz de eso vino, señor juez, la segunda parte de mi participación, en la cual pues nosotros hicimos una secuencia de llamadas que se inició con la llamada 1406 de fecha 23 de diciembre del año 2014, entre pues Javier Ortiz, que ya lo habíamos identificado como el jefe operativo de la organización criminal, y una persona que para ese entonces era novedosa, Giovanni Marroquín Navas. Esta tenía la importancia de esta sesión, es que la organización criminal tenía conocimiento que CM, Carlos Muñoz, iba para afuera y que el elegido era el de Anteojitos. Y además se afanaban en decir que 100% seguro, la señora quiere que él sea. Yo en mi participación indicaba que pues ahí sí que había que esperar en el tiempo que eso se confirmara, pues no teníamos forma alguna más que eso llegara a suceder, pero sí indicábamos que ahí sí nos llamaba poderosamente la atención, porque de conformidad con el artículo 24 de la Ley Orgánica de la SAT, la única persona que designa al superintendente es el presidente de la República. Esa indiqué yo que era una secuencia de llamadas porque a la sesión 1406 le llegó la 1407, es decir, la subsiguiente, y en esta Giovanni Marroquín efectivamente cumple con lo que hablaba con Javier Ortiz y llama a Omar Franco, que si está listo para tomar la silla, y este le indica que sí, pero le indica que lo llamó el privado de la 2 y que quiere una reunión con él. Para ese entonces nosotros, privado de la 2, ya podíamos tener casi certeza que estaban hablando el secretario privado de la vicepresidencia. En esta precisamente afirman que esto viene de la 2. Posteriormente a esta sesión le siguió otras sesiones muy importantes en las cuales
se seguía confirmando el mismo aspecto. Pero hay una sesión que nos llamó más la atención y es del 29 de diciembre del año 2014, que es la 1836, porque Giovanni Marroquín en esta reunión indica que Omar le indicó que todo lo que esté en línea con el 1 y la 2 y el grupo no hay problema. Es decir, en este entonces pareciera que el sometimiento del próximo superintendente estaba bajo la certeza que el que tuviera conocimiento era el 1 y el 2, y que si estaban en conocimiento y en línea con esto, Omar Franco estaba de acuerdo. Inclusive indican que Javier Ortiz tenía la bendición de la señora. Esta sospecha que yo indico que había que esperar que se llegara el día en que si efectivamente Omar Franco iba a ser el superintendente, pues no nos había llegado. Estábamos hablando de fecha 29 de diciembre, pero hubo una sesión de fecha 27 de diciembre del año 2014, que es la 2269, en la cual Javier Ortiz precisamente habla con una persona y le indica que él tiene conocimiento que quitan a Muñoz y ponen un intendente que yo propuse. Indica que él está en radio con la señora Vice, que ellos lo buscaron a él, no a ellos, y que él les dio para enero para que se diera este cambio. Pues entonces ya habían cuestiones que había que esperar, había ya un aseguramiento por parte de los miembros de la organización y efectivamente el 5 de enero fue sustituido el señor Carlos Muñoz, pasó a ser intendente interino el señor Omar Franco, y el 28 de enero del año 2015 el señor Omar Franco tomó posesión como nuevo superintendente. Esas no son conjeturas del fiscal, esos son hechos reales, demostrables, que todas las personas que estamos aquí los podemos verificar. Pero esto tuvo un aspecto más interesante que vale la pena analizar, señor juez, y es que ese 28 de enero del año 2015 hay una primera llamada de Giovanni Marroquín a una persona de sexo femenino en que le indican: necesitamos hablar con su jefe, tenemos un mensaje del número 1, le pregunta si sabe quién es el número 1, la dama asiente que sí, y entonces lo importante de esto es que ella pregunta: ¿va a estar el 1 o viene del 1? No, viene del 1, le dice. Dimos una secuencia de 4 llamadas, señor juez, como ustedes, bueno, y los que estamos presentes lo recordaremos, que concluyó en una reunión tarde-noche del día 28 de enero, en el Camino Real, en el cual efectivamente se documentó, hubo una fotografía que tenemos enfrente, la llegada de Giovanni Marroquín Navas y de Javier Ortiz. Javier Ortiz lo indica precisamente a su señora esposa, que estamos en el Cafetalito, en el Camino Real, y luego hay una llamada entre una dama y Giovanni Marroquín, en la cual le dice: estoy con el superintendente, felicítelo. Entonces, y luego pues obviamente menciona el nombre de Omar, entonces entendemos que era Omar Franco. Esas no son suposiciones mías tampoco, son hechos acreditados, está la fotografía, están las llamadas. Esta es una primera fase que nos da, estaba empezando a superar la simple sospecha y nos daba un grado de probabilidad alto de lo que estaba sucediendo. Esta persona que había aparecido entre la organización criminal, que yo había pedido que se le pudiera un poco de atención, era Giovanni Marroquín Navas. Giovanni Marroquín Navas habla con Sebastián Herrera y le dice que él le va a dar luz roja, amarilla o verde para los cambios. Sebastián Herrera indicó que él no hacía nada si no se lo autorizaba. Es decir, es una persona que efectivamente tenía poder sobre el jefe de recursos humanos de la administración tributaria, es decir, tenía mucho control sobre él. En ese entonces viene una sesión que vale la pena porque pues indica quién podría ser Giovanni Marroquín, y aparece la sesión 144 de fecha 31 de octubre del año 2014, en la cual efectivamente Carlos Muñoz, entonces superintendente de administración tributaria, es interlocutor de una persona que identifica como Julián Gallardo, y él se queja con esta persona que Giovanni Marroquín se metió a joder un día que lo citaron a casa presidencial, y ahí estaba. Es decir, habían referencias sobre la posibilidad de las personas que dirigían el Ejecutivo, pero las ubica en un lugar que es también notorio, casa presidencial. Y entonces ahí vienen aspectos bien importantes, porque él indica que está decepcionado, ¿sí? Está decepcionado porque el señor presidente se ponga a escuchar a esta gente, que están chupándole la sangre a la SAT, son sus intereses mezquinos, y que estaba con un gran organigrama de cambios.
Esa sesión nos daba a conocer la capacidad que tenía Giovanni Marroquín. Giovanni Marroquín también participa de interlocutor en una reunión en una escucha telefónica con el mismo Carlos Muñoz. Y le indica a Carlos Muñoz que él va a tener una reunión con el presidente y le va a informar de todo lo que está sucediendo, lo interno y lo externo. Sale a luz otro término que se utilizaba mucho, que era interno y externo. Nosotros seguimos sosteniendo que en la administración tributaria no debieran de haber un interno y un externo, sino únicamente pues cuestiones internas de la SAT, pero son terminologías utilizadas por la organización. Giovanni Marroquín para nosotros se convirtió en una persona muy importante porque aparte de eso nos arrojó otra información más importante. En aquella llamada, que es una llamada fallida que le denominamos nosotros, pero que se activó el micrófono del teléfono, él dice que le están requiriendo que controle lo de la SAT por parte de la vice a través del secretario de ella. Es decir, confirma el hecho inicial que nos habían dicho cuando se iba a elegir a Omar Franco, que era el control de la administración tributaria. Este era otro aspecto, a nosotros nos llamaba mucho la atención, pero pues efectivamente lo decía esta persona, y teníamos la necesidad para ir superando esa simple sospecha y efectivamente establecer qué era lo que estaba sucediendo hasta este momento. Luego se dio otro evento que nos llamó poderosamente la atención. Hay una escucha telefónica en la cual la organización criminal, específicamente en la 1462, en que hablan que no importa quién llegue, lo importante son los objetivos como hicimos con el RH. Se referían al de recursos humanos y efectivamente se llegó a la sesión 205, en la cual se escucha palabras del señor presidente, que le está dando instrucciones directas a Carlos Muñoz sobre el cambio de recursos humanos. Eso confirmaba también la sesión, no era una interpretación, eran hechos reales, se estaban dando, había la participación directa del Ejecutivo en ordenar al señor Carlos Muñoz el del cambio de recursos humanos. Continuamos nosotros tratando de establecer esta situación que ya nos estaba llamando poderosamente la atención, y ahí surge una plática entre Sebastián Herrera Carrera y Miguel Lemus por un problema que tenían sobre la duda de alguna actividad, me imagino ilícita, realizada por Sebastián, y Sebastián, un poco apenado, le pregunta a Miguel Lemus que si el número uno sabía quién era él, y Miguel le pregunta quién es el número uno, y le responde con toda honestidad el presidente. Ya la relación uno-presidente ya para nosotros estaba bastante clara, ya no había más que discutir, que siempre que hicieran relación al número uno se referían al señor presidente. Luego nos llamó otro aspecto que nos llamó poderosamente la atención, es que nosotros indicábamos, que es un hecho notorio, que el 14 de enero tenía que presentar su informe anual el señor presidente. Lo que llamaba la atención era que el dueño de la finca no se reunió porque tenía que presentar su informe. No nos llamaba la atención el hecho que se presentara el informe el 14 de enero, nos llamaba la atención es que le denominaban el dueño de la finca. Entonces ya el mero, el número uno, obviamente, y en este entonces el dueño de la finca hacían referencia a la misma persona, el presidente de la República. Luego de esto hubo otra secuencia de llamadas telefónicas, pero nos interesó más la que se dio entre la señora Claudia Méndez y Carlos Muñoz, en la cual hablan de cuestiones propias de la administración tributaria, pero hay un momento en que se empieza a quejar Carlos Muñoz, que cómo es posible que el señor presidente le esté diciendo que ponga ese recursos humanos, que esa persona por ella lo pueden meter presa, que le va a pegar una puñalada en la espalda. Pues dejemos esas cosas, tal vez no sean tan importantes, lo importante es le dice que le parece extraño que él pide cita con el presidente y no le da, y que cómo es posible que Estuardo, a él sí. En ese entonces nosotros entendíamos como Estuardo Salvador Estuardo González Álvarez. Luego de eso se dio una serie de otra secuencia que consideramos importante, señor juez, que es a partir de la sesión 9646 de fecha 26 de marzo del año 2015, en la que Javier llama a Boutique Emilio e indica que González va a ir a dejar su vehículo porque tiene problemas, que lo va a ir a dejar a la boutique, lo habla con Luis Mendizábal porque tiene una reunión con el presidente, y nuevamente hacen relación a lo mismo, el señor de la finca le adelantó. Nuevamente relacionan al señor de la finca con el presidente. Esa se trata de confirmar, efectivamente luego hablan
un lugar que está cerca de Noquiate, en zona 10, que entendemos que era la casa del Partido Patriota, no la residencia del señor Otto Pérez Molina. Hablan que hay seguridad de las AAS, lo confirman, están hablando del señor presidente. Y luego viene en la cual Javier Ortiz le llama a su señora esposa y le dice: mamá, ¿sabes quién viene? Estuardo González. Y ella pregunta a Estuardo González, ¿el de la vice? El del mero mero. Es decir, una relación que ya nos hacía pensar que entre los miembros de la organización criminal había una relación directa con el presidente de la República. Esta reunión, para que, pues, yo lo indiqué para que no se quedara como una simple interpretación, fue confirmada por la sesión 2623 de 27 de marzo del año 2015, en la cual pues la Fiscalía afirma que los interlocutores eran la señora Roxana Valdetti y el señor Salvador Estuardo González Álvarez, la cual llamaba poderosamente la atención que doña Roxana Valdetti, cuando le dice hablé con el jefe de la reunión de anoche, hablan de algunas cuentas y dice es que el presi se queda un momento y luego dice el presidente de la empresa. Obviamente el jefe y el presidente eran la misma persona, estaban hablando el entonces presidente Otto Fernando Pérez Molina. Posteriormente a eso, la Fiscalía presentó algunos audios, 3 en particular, de la fecha 16 de abril del año 2015, en los cuales era una secuencia también del momento en que la Fiscalía procedió en conjunto con CICIG a desarticular esta organización criminal. En esa, el interlocutor principal es Luis Mendizábal, que es el propietario de Boutique Emilio, y en el cual hay 3 aspectos de importancia. El primero de ellos, él indica con su primer interlocutor que la situación de las capturas de ese día en que capturaron a Javier y a Miguel es por lo que estaban haciendo de la SAT. Lo concluye que es una investigación que estaban haciendo, pero pues refiere que los problemas que estaban enfrentando ese día eran por la cuestión que estaban haciendo en la SAT. Las otras de aspecto importante es que hay una en que le indica que también capturaron a Muñoz y a Omar Franco. Entonces indica que estas personas también tenían conocimiento de lo que estaba pasando. Y la más importante es en la que habla con Roberto Antonio Ramírez, que es el financiero de la organización, y manifiesta su preocupación por las cosas que pudieran encontrar en Boutique Emilio. Había info, estaba la computadora y la cosa estaba jodida. Ahí habíamos superado la simple sospecha, nosotros ya teníamos claridad de lo que estaba sucediendo, pero faltaba el elemento esencial. Faltaba el elemento esencial, que era la vinculación. La fotografía que tenemos ahorita en presente nos demuestra cómo las personas a que he hecho referencia, que eran miembros altos de la organización y que están reunidos ahí, se acreditó que cada uno de ellos por separado había tenido relación directa con el señor presidente. Se presentó a partir del 16 de abril la oportunidad, a través de las diligencias de allanamiento autorizadas judicialmente, de poder recabar información que nos permitiera como Fiscalía poder en un momento dado confirmar nuestras diferentes hipótesis de lo que estaba sucediendo. Es así como en los diferentes lugares que fueron allanados ese día, en primer lugar se lograron obtener efectivamente listados que eran utilizados por la organización criminal y que coincidían con los montos a los cuales se hacía referencia en las escuchas telefónicas. No eran simples referencias, fueron también hechos confirmados. Logramos determinar que existían en los computadores una serie de controles de las ganancias ilícitas de la organización. Y entonces llegó la que nos permitía tener un panorama más amplio. Había una distribución de ganancias ilícitas, que es la que usted puede observar en este momento, su señoría, que nos demostraba que por encima de Juan Carlos Monzón y de Estuardo González Álvarez habían personas que recibían montos mayores a los que recibían estas personas. Eso entonces nos confirmaba que la sospecha que teníamos, que personas que estaban ubicadas en un nivel superior a ellas estaban recibiendo cantidades de dinero que demostraban que efectivamente tenían el control. En la parte izquierda, las columnas B y C solo referían a un 50% de un total, pero en el margen derecho inferior ya lo identifican como el 1 y el 2. El 1 y el 2 ya era un hecho nosotros conocido como el señor presidente y la señora vicepresidenta, y pues entonces nos confirmaban los hechos. Ya no solo se estaba permitiendo que la organización hiciera los cambios que consideraba prudentes para obtener sus fines ilícitos, sino que además existía la posibilidad que estuvieran recibiendo una parte de la plata que la organización recibía ilícitamente. Se presentaron además otras cuestiones que nos daban a entender de que si existía una relación. Se enseñó una fotografía del señor presidente con Salvador Estuardo González Álvarez, con la hija del señor Javier Ortiz, que obviamente son presuntivas,
pero que para la situación que nosotros tenemos nos generaba información pertinente. Hablo de información pertinente, señor juez, por un aspecto que quiero destacar de lo que dijo el general en su discusión. Yo solo voy a hacer mención a una cosa, que él decía: si el fiscal tuviera su voz en una escucha, eso sí no lo podría refutar. Digo esto y lo digo con muchísimo respeto, obviamente, como debe de ser, porque lo interesante es que en Guatemala la prueba tasada no existe, al menos no en cuestiones penales, que es lo que estamos discutiendo en este momento. En Guatemala lo que existe es la sana crítica razonada, está regulada en el artículo 186, en consonancia con el 385 para cuestiones de debate, y en el cual habla de la lógica. La lógica para nosotros nos indica que efectivamente la organización existía, que existía la posibilidad de que los altos mandos del Ejecutivo tuvieran el control de la misma y que percibieran a cambio de esto una parte de lo que la organización recibía. Esa es la situación en que nos encontramos, honorable señor juez. Una etapa en la cual nosotros no pedimos que el día de hoy se dicte una sentencia en contra del señor Otto Fernando Pérez Molina, no es el momento procesal, pero sí indicamos que existen los dos elementos que regulan nuestra Constitución Política de la República de Guatemala. La primera, tenemos conocimiento de la existencia de un hecho delictivo, y la segunda, que es la más importante, que hay indicios razonables suficientes para poder considerar que dicha persona los ha cometido o participado en él. En ese sentido, señor juez, formalmente solicito que su señoría haga un análisis de lo que se ha presentado por parte de la Fiscalía en este momento, que nos permita cumplir precisamente con los fines del proceso, que es la averiguación de la verdad, la averiguación de la existencia de un hecho delictivo, si éste se cometió, de la persona que lo pudo haber cometido. Eso está regulado en el artículo 5 del Código Procesal Penal. Por lo tanto, le solicito que después del análisis correspondiente dicte el auto de procesamiento de conformidad con el artículo 320 del Código Procesal por la posible participación del señor Otto Fernando Pérez Molina en la comisión de 3 hechos delictivos. El primero de ellos, el de asociación ilícita, regulado en el artículo 4 de la Ley contra la Delincuencia Organizada, en el numeral primero, organizados para cometer un hecho delictivo. El segundo tipo penal por el cual solicito que se dicte el autoprocesamiento es el delito de caso especial de defraudación aduanera, regulado en el artículo 2, numeral N. Pido esto, señor juez, porque entiendo que nuestra normativa vigente, la Ley contra la Delincuencia Organizada, regula el delito de asociación ilícita como un delito autónomo. Lo que realmente penaliza la norma es el ánimo de pertenencia a una organización criminal independiente de los delitos que la organización cometa. Se presentaron 3 eventos modelo, se le puede denominar así: el evento Chanclas, el evento Vasos y el evento Tuk Tuk, en lo cual los verbos rectores de ese tipo penal, regulado en el artículo 2, numeral N, de la Ley contra la Defraudación y el Contrabando Aduanero, requiere que se induzca en error a la administración tributaria. A través de la cantidad o la calidad de lo que realmente se está declarando, se dan estos elementos, estos verbos rectores del tipo penal. Por lo tanto, considero prudente solicitarle que también se dicte el autoprocesamiento correspondiente por este delito. Y el tercero es por el delito de cohecho pasivo, entendido bajo la premisa que los fines de la organización eran fines económicos, a través de la denominada cola, que constituía un soborno que percibían los funcionarios a cambio de esta actividad ilícita. Parte de esta actividad ilícita existe la sospecha fundada, razonable, de pensar que se le entregó al señor Otto Fernando Pérez Molina, y él, en su calidad aún de dignatario de la nación, era un funcionario público, por lo cual se le puede imputar la comisión también de este hecho delictivo. Por lo tanto, en fundamento del artículo 320 del Código Procesal Penal, solicito que se dicte el auto de procesamiento correspondiente por la posible comisión de estos 3 tipos penales, su señoría. Muchas gracias. Muy bien. Entonces, a continuación se le da intervención a uno de los representantes de la Comisión Internacional. Gracias, señor juez. Solo permiso para poner unos imágenes. Claro, por supuesto.
Gracias, señor juez. Saludo a todas las partes y buenas tardes. En representación de la Comisión Internacional contra la Impunidad. 2:31 p.m. Ahí acabamos de escuchar la argumentación por parte del Ministerio Público. Ahora le toca al representante de la CICIG, la Comisión contra la Impunidad en Guatemala, en esta audiencia de primera declaración. Segundo día consecutivo donde está en el banquillo de los acusados el expresidente Otto Pérez Molina. Esta es una señal que usted recibe a través de Azteca Guate y también nosotros seguimos informando para el mundo entero con nuestra alianza informativa para Latinoamérica y otros países. Continuamos escuchando ahora los argumentos por parte del representante de la CICIG. Que es la facultad que tiene el órgano jurisdiccional luego de la imputación para ligar a una persona a uno o a varios delitos y fijar plazos al Ministerio Público para que realice la investigación y practique los medios de investigación. Estos requisitos son que proceda información de haberse cometido un delito y que concurran motivos racionales suficientes para creer fundadamente que la persona detenida cometió o participó en el delito, esto con base en los medios de prueba. El Ministerio Público en la imputación dio cumplimiento al artículo 11 bis del Código Procesal Penal y solicitó que se dictara auto de procesamiento, petición, señor juez, que desde este momento solicito y coadyuvo íntegramente. Se expuso por parte del Ministerio Público de forma clara, precisa y concreta los medios de prueba que llevan a considerar que el señor Otto Pérez Molina, ex vicepresidente de la República de Guatemala, es conocido dentro de la investigación como el uno, como el señor, el mero mero y el dueño de la finca, que está vinculado con la organización delictiva que se investiga, denominada por ellos mismos como La Línea, y por la cual se encuentran a la fecha varios de sus integrantes acusados por los delitos de asociación ilícita, caso especial de defraudación aduanera y cohecho activo y pasivo. Efectivamente, la investigación permitió, con base en los análisis de las sesiones del método especial de interceptación telefónica, los correos electrónicos, las verificaciones policiales, las extracciones forenses, los informes y los documentos encontrados en los diferentes allanamientos, considerar que existían indicios racionales suficientes de la participación del señor Pérez Molina en la estructura criminal, quien incluso estaría por encima del señor Juan Carlos Monzón dentro de la estructura criminal. Esta estructura criminal, compleja y flexible, se ha mantenido con roles específicos en cuanto al trámite de documentos, al cobro de colas o sobornos y a la coordinación entre funcionarios de la SAT y personas ajenas a la institución, que funciona con características propias de una cadena de mando, que se verifica en aquellos casos donde intervienen varias personas en la comisión de delitos, que se articulan de manera jerárquica y subordinada a la organización criminal, mediante división de tareas específicas y con la concurrencia de aportes disímiles, los cuales pueden consistir en órdenes en secuencia y descendentes, donde se constituye un todo enlazado, y los protagonistas que transmiten el mando de principio a fin se relacionan de manera de eslabones de cadena, pudiendo de esta manera ocurrir que entre el dirigente máximo que dio la orden y quien la ejecuta no se conozcan y que ni siquiera aparezcan mencionados en las escuchas telefónicas, pero que realizan actos demostrativos de hacer parte de la organización criminal. Esta forma de intervención y concurrencia colectiva en conductas punibles es característica en organizaciones criminales como la que en este momento se presenta, donde existe una verdadera distribución de funciones compartimentada que permitió poner a la Superintendencia de Administración Tributaria al servicio de unos particulares, quienes eran los que verdaderamente dirigían la política tributaria del Estado, en una especie de concesión ilícita, repito, en una especie de concesión ilícita, con rasgos de crimen organizado, pues tenían la capacidad de obstruir la justicia y lograr la impunidad. Es evidente que teniendo funcionarios del máximo nivel, como el expresidente de la República, como una de sus cabezas principales, tenían la capacidad de cooptar el Estado y ponerlo a su servicio, obstruyendo la justicia y evitando la persecución penal. Hecho de suma gravedad y complejidad, que además de adecuarse a los delitos imputados,
contraviene la Constitución Política de la República de Guatemala, que establece que el Estado de Guatemala se organiza para proteger a la persona y la familia, y su fin supremo es la realización del bien común. Asimismo, es deber del Estado garantizarle a los habitantes de la República la vida, la libertad, la justicia, la seguridad, la paz y el desarrollo integral de la persona, concepto que da fundamento a considerar que la delincuencia organizada es un flagelo que actualmente ha colocado a los habitantes de la República de Guatemala en un estado de indefensión. Dentro de los allanamientos llevados a cabo el 16 de abril del año en curso, se encontraron diferentes documentos. Antes de la CICIG está argumentando a esta hora de la tarde en la audiencia de primera declaración, segundo día consecutivo donde se ha presentado el expresidente Otto Pérez Molina. Ya escuchábamos anteriormente al Ministerio Público y también el expresidente. Es importante resaltar esto para todas las personas que recién nos sintonizan desde hoy que comenzamos esta transmisión especial con Hechos AM y posteriormente nos enlazamos a la torre de tribunales. El expresidente argumentó alrededor de 55 minutos en su defensa ante el juez. Continuemos con la transmisión, escuchando qué es lo que está diciendo el representante de la CICIG en este caso que se lleva contra el exmandatario. Y que existen indicios racionales suficientes para considerar que el señor Pérez Molina participó en ellos. Estos medios de prueba ratifican que el expresidente era conocedor de las actividades ilícitas desarrolladas, que apareció en planillas de control o sobornos con su alias de Uno, como beneficiario de la mayor parte de las ganancias ilícitas de la red criminal, que intervino directamente en temas de interés de la organización, como en el cambio de un funcionario de rango medio de la SAT, que nada tiene que ver con la alta o baja recaudación tributaria. Pero además, las evidencias que ha presentado el Ministerio Público dejan al descubierto las relaciones no institucionales que sostuvo el presidente con dirigentes de la red criminal, como así lo indica la llamada en la que participan la señora Valdetti Elías y el señor Salvador Estuardo González Álvarez, sostenida al día siguiente de que este último visitó al presidente en la residencia ubicada en la zona 10 de la capital, reunión que según se pudo conocer sirvió para que hicieran números. Y cabe la pregunta, señor juez, ¿qué números podría hacer el señor presidente con quien dirigía la estructura externa de la línea? ¿Acaso puede entenderse que se reunió para discutir la baja recaudación? Señor juez, como hemos visto en el transcurso de esta investigación y de esta audiencia, no estamos aquí ante una serie de dimes y diretes. Estamos frente a hechos concretos, material probatorio, evidencias legalmente producidas, un trabajo serio, de tiempo, que indiscutiblemente han develado la existencia de una organización criminal supremamente robusta, conformada por personas del más alto nivel del Estado, de los mismos superintendentes y de particulares, a quienes les dejaron a su servicio y merced manejar la administración tributaria relacionada con las aduanas del país. Dineros que pudieron ser utilizados en muchos aspectos para mejorar la vida de los guatemaltecos, como bien lo dijo el señor expresidente, dinero que había podido servir para construir varias escuelas. En conclusión, repito, no se trata de dimes ni diretes, son escuchas que han sido concadenadas con otros medios de prueba, observadas en conjunto, no caprichosamente. Permiten, señor expresidente, vincularlo a usted con la organización criminal y solicitarle al señor juez que acceda al planteamiento del Ministerio Público y que el señor procesado por los delitos lo ligue a proceso, por favor. Es todo, señor juez, muchas gracias. Muy bien. A continuación se le da intervención a uno de los abogados de la Superintendencia de Administración Tributaria. Muchas gracias, señor juez. Muy buenas tardes a todos.
conformidad con lo que para el efecto establece el artículo 1-98, que es la ley orgánica de la Superintendencia de Administración Tributaria, específicamente su artículo 3, numeral 9, así como el artículo 82, numeral 3 y 7 del Código Procesal Penal y el 320 de ese mismo cuerpo legal, esta representación, luego de escuchar los medios de investigación que se han presentado en la presente audiencia por parte del representante del Ministerio Público, especialmente con las escuchas o los eventos que han sido reproducidos dentro de la misma, los cuales en su primera parte se han utilizado para demostrar la existencia y el funcionamiento de la estructura criminal denominada La Línea, la cual operó aproximadamente desde el mes de mayo del año 2014 al mes de abril del año 2015, tiempo durante el cual en forma estructurada y con funciones determinadas realizó acciones encaminadas a obtener una retribución económica por actos de corrupción en las aduanas del país. Dichos actos han sido ampliamente detallados en la presente audiencia por el Ministerio Público. El fenómeno conocido en la investigación realizada por el ente investigador, así como con el apoyo de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala, CICIG, la cual permitió a un grupo de personas controlar el cobro de las comisiones o colas que correspondían a sumas de dinero que los importadores o tramitadores cancelaban a dicha estructura criminal con la finalidad de pagar menos impuestos, obteniendo todos los intervinientes en ese proceso una ganancia. En la segunda etapa de las escuchas que se han desarrollado dentro de la presente audiencia, pues se ha tratado o se ha ejemplificado de mejor forma cuál era el procedimiento o el método que utilizaba esta estructura. Finalmente, se reproducen escuchas de las cuales, en su tercera etapa, de las cuales afloran indicios racionales a juicio de esta representación que hacen considerar la posible participación del señor Otto Fernando Pérez Molina en la estructura criminal. Refiriéndome específicamente a las escuchas o eventos identificados como la 6236 de fecha 27 de marzo del año 2015 y la 205 de fecha 3 de noviembre del año 2014, mediante la cual se puede inducir indicios suficientes para considerar que el señor Otto Fernando Pérez Molina participaba en la estructura criminal. Por lo antes acotado, se considera por parte de esta representación que, siendo la fase en la que nos encontramos, suficiente valorar esos indicios para considerar que el señor Otto Fernando Pérez Molina pudo haber tenido participación dentro de la estructura criminal denominada La Línea. Consecuentemente, esta representación solicita a usted, señor juez, de manera respetuosa, se dicte de conformidad con el artículo 320 del Código Procesal Penal el auto de procesamiento correspondiente, fijando a proceso al señor Otto Fernando Pérez Molina por los delitos de asociación ilícita contenidos en el artículo 4, numeral 1 de la Ley contra la Delincuencia Organizada, así también por el delito de casos especiales de defraudación aduanera, artículo 2, literal N, de la Ley contra la Defraudación y el Contrabando Aduaneros, y finalmente por el delito de cohecho pasivo, contenido en el artículo 439 del Código Procesal Penal. Solamente, señor juez. Muy bien. A continuación se le da intervención a uno de los abogados de la Procuraduría General de la Nación. Gracias, honorable juzgador. Esta representación actúa de conformidad con lo que establece el artículo 252 de la Constitución Política de la República de Guatemala, artículos 82, 116, 117, 124 y 320 del Código Procesal Penal. Mi representada, la Procuraduría General de la Nación, con base en lo manifestado por el Ministerio Público, la Comisión Internacional contra la
Impunidad en Guatemala y la Superintendencia de Administración Tributaria hace la siguiente acotación. Cabe mencionar que las escuchas telefónicas individualmente investigadas no indican nada de por sí, pero estudiadas en su conjunto otorgan indicios necesarios e imprescindibles para establecer la posible participación del general Otto Pérez Molina en la participación y en la organización criminal denominada La Línea. Se logró establecer, de conformidad con esas escuchas telefónicas y demás medios de investigación presentados por el Ministerio Público, la organización criminal, su forma de operar y sus distintos niveles de organización, y aproximadamente 23 reuniones que tuvieron durante los meses de mayo de 2014 a enero del 2015, así como la probable participación del imputado, específicamente en las escuchas números 58 de fecha 30 de octubre del 2015, 205 de fecha 5 de noviembre del 2014, 4835 del 30 de enero del 2015, 3141 del 16 de enero del 2015 y, más específicamente, las escuchas 9646, 9683, 9725 del 26 de marzo del 2015, así como las 6236 del 27 de marzo del 2015. Y expresamente el informe que establece el probable daño causado al Estado de Guatemala, en el que se indica provisionalmente que es de 28.556.000 quetzales, según informe de fecha 16 de junio del año 2015 del Departamento de Análisis Criminal del Ministerio Público. Asimismo también el informe de fecha 17 de julio del 2015, en el cual se hace el estudio de 1.500 declaraciones aduaneras. Para nosotros, para mí representada, indicios suficientes para establecer la probable participación del general Otto Pérez Molina. Y de acuerdo a lo indicado en el artículo 82 y 320 del Código Procesal Penal, se solicita a esa judicatura se ligue a proceso penal al general Otto Fernando Pérez Molina por su posible participación en la comisión de los delitos de asociación ilícita, cohecho pasivo y caso especial de defraudación aduanera, por los indicios anteriormente mencionados, y se dicta el auto de procesamiento que corresponde de conformidad con la ley. Únicamente, honorable juzgador. Muy bien. Entonces, a continuación se le da intervención a uno de los abogados. ¿Quién es el que va a participar? Yo, señor juez. Señor juez, quisiera empezar mi alocución en la defensa del señor Otto Fernando Pérez Molina con dos cuestiones preliminares que usted no puede obviar en su resolución y que tiene que seguirse estrictamente a la ley para poder resolver. El primero de ellos, señor juez, usted ya externó opinión en este caso en relación al general Otto Pérez Molina. Cuando él todavía gozaba de inmunidad de antejuicio, usted ya hablaba mal de él. Usted ya decía cosas que le perjudican. Usted adelantó criterio, especialmente le voy a recordar una de las tantas veces que ha hablado mal del señor presidente en ese entonces, como la llamada del superintendente. Usted razonó diciendo: yo no me puedo explicar cómo un presidente tiene tiempo para estar llamando para que cambien a fulano y tal. Ese es su pensamiento, porque no es presidente. Sin embargo, razonó de esa manera, lo que significa que usted ya externó opinión. Yo no lo quise recusar, porque para que no digan que el general no quiere enfrentar la justicia y que entonces está obstruyéndola, por eso no lo recusé. Pero usted ya externó opinión. Usted ya dijo cosas que perjudican al señor Pérez Molina. Lo correcto hubiera sido que se excusara de conocer. Si hace 2 semanas tenía esos pensamientos acerca de mi patrocinado, por ética, por moral y por nitidez del proceso, usted se debió haber excusado. Número 2, hoy me doy cuenta de esa farsa del antejuicio y de la investigación. Todo lo que hoy en día se ha utilizado en contra del señor Pérez Molina
no data después del día martes. A mi patrocinado se le quitó el antejuicio el día martes y todo lo que la Fiscalía ha traído el día de hoy es antiguo, todo absolutamente. Entonces es una farsa lo del antejuicio, porque quisiera preguntar del martes para acá, ¿cuál fue la investigación del Ministerio Público? Ya lo habían escuchado, ya lo habían intentado, ya estaban investigándolo, tienen responsabilidad porque violaron el derecho que se tiene al antejuicio. De tal manera que venimos a concluir que resulta ser una farsa eso del antejuicio y la payasada de que quitémosle el antejuicio. Si hoy en día, del martes para acá, no presentaron ni un solo medio de convicción, todo es del pasado, todo, cuando esta persona que está a mi izquierda estaba revestido del derecho de antejuicio. Entonces cumplimos la ley cuando nos conviene, cuando creemos que debe cumplirse, pero cuando llegamos a temas torales como los que yo estoy tocando, empezamos a buscar la trampa para salirnos de la ley, porque aquí sí ya no aplicamos la ley. Ante las dos cosas que yo acabo de decir, señor juez, la suerte de mi patrocinado sería que ni siquiera hubiera enfrentado esta audiencia de primera declaración. Gracias por los que hicieron burla. Entro en materia de la manera siguiente. Cuando uno habla en público, a veces falla la garganta, especialmente cuando ya está un poco veterana. Sin embargo, voy a tratar de hacer mi mejor esfuerzo y hablar con la mejor claridad posible. Voy a entrar en materia y voy a hablar acerca de las llamadas interceptadas. Yo me quedé esperando el plato fuerte del Ministerio Público a esta audiencia. Nos dieron las probaditas de los aperitivos, de las ensaladitas de entrada, y nunca llegó el plato fuerte de la investigación que han hecho durante tanto tiempo. De las 88,000 llamadas y más, ¿cuántas trajeron? Una, donde mi patrocinado habla. Las demás son absolutamente ajenas a su persona. No son de Otto Pérez Molina, son de terceras personas refiriéndose al uno, al presidente. Cosas como estas que no tienen certeza, porque no tienen absolutamente ninguna llamada de mi patrocinado, salvo una a la cual me voy a referir. Entonces estamos ante una mera suposición de hechos. No hay certeza en lo que se está diciendo en las llamadas. Podría provocarse, por ejemplo, una jactancia de alguien. Podría tratarse de un embustero que dice que conoce a la uno, que se reunió con el uno, que es amigo del presidente o que estuvo con el presidente. Algunos de ellos a lo mejor sí asistió alguna vez a casa presidencial y no precisamente por el caso de la línea. Habían tantos temas que ver en ese entonces. Por otro lado, señor juez, la mayoría de todas las fotitas esas que pasó el Ministerio Público, donde aparece Jerez y aparece Giovanni y aparecen todos los demás, todas esas personas no hay forma de relacionarlas con el presidente de ese entonces, porque el presidente no los conoce. Y por la calidad de trabajadores que eran o de particulares en el Estado, simples ciudadanos, no tenían ninguna oportunidad de entrar a la casa presidencial, de hablar con el presidente. No son conocidos del presidente, absolutamente no lo son. Para impresionar nos traen una foto de una mujer que dicen que es familiar del teniente Jerez, pero no nos dicen ni siquiera la fecha, porque a lo mejor ni siquiera era presidente, o a lo mejor lo era, pero no sabemos. Y el derecho opera sobre cosas ciertas, no sobre cosas que tal vez, a lo mejor, claro, es una etapa presuntiva, pero con presuntivas no también se va a violar otra garantía constitucional que data de más de 200 años de garantismo, que es el principio de la inocencia, que difícilmente lo han podido poner en tela de duda en esta oportunidad. Podría ser jactancia, podría ser algún embustero que dice que habló con el presidente y que lo vio. Para empezar, estas personas casi en su totalidad ni siquiera han tenido jamás en la vida una relación directa con el señor Pérez Molina. Me voy a referir a la llamada del superintendente Carlos Muñoz. Aquí la llamada es del señor presidente de la República, con un interés directo que es la recaudación tributaria. Tiene un interés directo en subir la recaudación. ¿Qué tiene de malo esa llamada? La SAT además se dice, lo que pasa es que es auténtica. Es una función de coordinación
el presidente puede coordinar con otras instancias, aun siendo estas autónomas. Además de eso, al final dejan libertad del superintendente, que él ponga al que quiere, y ya sabemos que ni siquiera lo puso. Algo que es importante, señor juez, es que el ministro de Finanzas es el que dirige la mesa, es el presidente de la junta directiva de la SAT. ¿Tiene interés el Ejecutivo en esa mesa? Por supuesto que lo tiene. ¿Tiene interés el presidente? Por supuesto que lo tiene. Él en forma particular y a través del ministro, porque el ministro es el presidente del órgano colegiado de la SAT. ¿Hay importancia allí? Sí. ¿Hay interés ahí? Sí. La recaudación y quién sabe cuántos otros cientos de temas que el presidente pudo haber tocado. De tal manera que la llamada del presidente al superintendente no tiene un fin en sí misma. Para pensar que en esa llamada, cuando la escuchamos, yo la he escuchado varias veces, cuando la escuchamos de principio a fin, tenemos que imaginarnos, tenemos que lucubrar dónde está lo malo de esa llamada. Porque en sí misma, señor juez, usted la puede escuchar 2 veces nada más. ¿Dónde entraña la parte delictiva? No la entraña. La entraña cuando suponemos que esa sirvió para tal cosa. Eso se llama elucubración. Eso se llama posibilidad remota de que haya sido eso. Porque como pudo haber sido eso, pudo haber sido cualquier otra cosa. Eso nada más radica en la mente de una persona pensando que puede ser de esa manera. De tal manera que tiene un interés directo el presidente en esa llamada. Escuchada esta conversación, el delito no encuentra ninguna caracterología en la llamada en sí, a menos que lucubremos, a menos que pensemos lo que en la llamada no se dice. Paso a la tabla esa que tantas veces han puesto y que es la que realmente ha contaminado a la sociedad, una tabla de distribución de dinero. En ella se habla del 1 y de la 2, suponiendo que fuera el presidente y la vicepresidenta. El señor juez, esa tabla en sí mismo no demuestra el contenido de la verdad. Esa tabla puede existir a instancias de cualquier persona, instancias de cualquier interesado, puede existir a pesar de cualquier cosa, no necesariamente vincula directamente al presidente de ese entonces. Es posible que alguien haya cobrado también en lugar del 1 y de la 2. Es posible que nada más hayan utilizado la figura del presidente o del número 1, del dueño de la finca, como se dice. Este medio de convicción, le pregunto, en este punto le pregunto, ¿cuál es el medio de convicción utilizado por el Ministerio Público en donde se diga que Otto Pérez Molina recibió dinero entre el 8 de mayo del 2014 al 16 de abril del 2015? Porque esa tabla es semanal, esa tabla es quincenal. Se supone que esa estructura repartía el dinero. A ver, díganme una sola fecha, una sola oportunidad, un solo momento en que el señor Pérez Molina haya recibido parte de ese dinero que aparece en esa tabla. Si eso lo hacen, entonces estamos hablando de probabilidades serias. Mientras no lo tengan, es como querer decir que aquí hubo un asesinato, pero no aparece el muerto. Número 4, la carta de Salvador González, a quien se le denomina ECO. Señor juez, la he leído tantas veces y no tiene ningún contenido criminal a la letra. Nuevamente, para pensar que ese es un informe, para pensar que lo envió el señor presidente, hay que lucubrar, porque del documento lo lee y de acuerdo a la Real Academia Española, los textos deben de entenderse de acuerdo al idioma que se trate. En español y con el Código Penal a la mano, esa carta, ese oficio no tiene absolutamente nada de criminal. Si no, digan qué es lo criminal. Para decir que es criminal, otra vez tenemos que pensar que este tenía como objetivo tal cosa, que este tal otra cosa, y ni siquiera lo comparan con ningún otro medio de convicción. La carta del señor Salvador González en nada diga mi patrocinado. Además de eso, esa carta nunca fue requerida por el señor presidente. Esa carta nunca fue recibida por Otto Pérez Molina. No pudo haber sido solicitado a lo mejor por un tercero, pero nunca llegó a las manos del presidente porque nunca estuvo interesado en esa carta. Y además, aunque le hubiera llegado, esa carta no tiene nada de criminal. Ningún hecho criminal se puede derivar de ella. Y voy a terminar esta primera parte hablando acerca de las cosas que se dijeron hoy, porque
maliciosamente se tiró la chibolita diciendo que hay un jaguar y que hay una solicitud acerca del presupuesto de un blindaje. Trajo el Ministerio Público fotos de ese jaguar, algún registro acerca de que ese jaguar estuvo en la casa presidencial, en la casa del presidente, alguna vez se subió a él, alguna vez lo tocó en alguna agencia. Ese jaguar no existe, existe en la mente del ente fiscal, pero en la realidad no existe. El hecho de que haya habido un papel donde dice que se solicitó un presupuesto sobre blindaje, ¿en qué liga el presidente? ¿En qué liga el presidente? Si yo mando a hacer una cotización de precios para un carro es porque lo tengo, primero tengo el carro y después el blindaje. No contrato un blindaje sin tener el carro. Por supuesto que no se hace así. Y aquí estamos hablando de cosas certeras, porque la ciencia del derecho como tal requiere cosas certeras. Hablan acerca de un helicóptero que también lo dejan ir por ahí. ¿Y qué tiene que ver el señor Otto Pérez Molina con un papel donde se supone que BEL significa la marca o la identificación de un helicóptero? ¿Qué tiene que ver ese papel con Otto Fernando Pérez Molina? ¿Qué tiene que ver? ¿Cuál es el medio de convicción que aparejado a él nos da alguna información, aunque fuera lejana, de que ese helicóptero tiene alguna relación con mi patrocinado? Ninguna, señor juez. Usted se podrá pasar el resto de la tarde pensando por qué sacaron el helicóptero y se quedará igual que yo, en la luna, nada más para impresionar. ¿Sabe para qué es? Para que la gente de la calle diga, ah, ese viejo tenía un jaguar último modelo que costaba 30 y la madre de dólares. Ah, ese tenía un helicóptero, y entonces viene otra condena social. Aquí no se habla de probabilidades que perjudiquen a una persona a costa del principio de inocencia. Se debe de tener seriedad cuando se presenta algo. Como decía mi maestro, mientras no se tengan los pelos de la burra en la mano, no podemos hablar acerca de que tal vez, a lo mejor, pero mientras tanto esa piedra ya le cayó al general Otto Pérez Molina, ya le cayó. Esa piedra ya le cayó, y en la calle se dirá que hay un helicóptero, que hay un jaguar, pero ni la seña, ni el rastro de ese jaguar, ni de ese helicóptero, porque debería dejar alguna seña de que existió. La propiedad en Zaragoza, tanta cosa que se dice de ella. Esa es una propiedad obtenida en el 2007, cuando el presidente no era presidente todavía de la República de Guatemala. Efectivamente, él ya dijo, esa es mi finca, esa es mi casa, yo tengo ese terreno desde el 2007. No era presidente de la República de Guatemala. Así que no podemos contaminar a la sociedad. Miren, este se compró una mansión con dinero que se robó porque la línea le daba el dinero. No, señor juez. No hay así, miren, ni de este tamañito la más mínima posibilidad, porque desde el 2007 hay registros en el registro de la propiedad de esa finca. No se puede presumir culpabilidad, no se puede presumir que hizo algo malo. Y ahora paso tal vez a la parte toral de mi discurso. Le voy a hablar, señor juez, acerca de los delitos. Voy a empezar con el delito de casos especiales de defraudación tributaria, contemplado en el artículo 2, inciso N, de la Ley contra la Defraudación y el Contrabando Aduanero. Casos especiales de defraudación tributaria. Señor juez, lo voy a decir bien despacio, para que no quede ninguna duda de lo que voy a hacer ahorita. Para empezar, este casi no tiene verbos rectores, sino tiene acciones rectoras. Y tiene 3 acciones rectoras. Repasémoslas. Número 1, omitir declarar mercancías. Número 1, no podemos decir mercancías porque ahí no lo dice. Pero ¿qué otra cosa se va a importar? Algún tipo de mercancía, de acuerdo al Código Tributario. Las acciones rectoras las repito, señor juez. La número 1, omitir declarar. Me pregunto, ¿cuándo el señor Pérez Molina es un sujeto pasivo de las obligaciones tributarias? ¿Cuándo importó? ¿Cuándo se volvió importador? ¿Cuándo ingresó mercancías que no declaró? Porque estas son las acciones rectoras del delito. Número 2, que haya hecho declaraciones inexactas. ¿Cuándo el señor Pérez Molina ingresó mercancías a Guatemala
e hizo una declaración inferior a lo que realmente estaba importando? Nunca. Número 3, haber dado datos inexactos para la correcta determinación del tributo. Casi es parecido a las dos anteriores. Solo por favor, hagan el favor de hacer silencio. Gracias, señor juez. Datos inexactos para la correcta determinación del tributo. ¿Cuándo el señor Otto Pérez Molina fue inexacto con alguna declaración de mercancías importadas, señor juez? ¿Cuándo? Nunca. Este delito habla de casos especiales de defraudación tributaria y habla acerca de 3 acciones rectoras para defraudar al Estado de Guatemala, a la SAT. Señor juez, dígame, ¿cómo defraudó Otto Pérez Molina al Estado, a la SAT en este punto? Si no es importador, si no trajo mercancías, ¿cómo lo pudo haber defraudado? Solo con esto, señor juez, usted no puede dictarle auto de procesamiento por este delito. Pero no me voy a quedar ahí. Me hubiera gustado recitarle todo el Código Tributario, pero voy a escoger algunos artículos nada más. Y quisiera que usted fuera conmigo. En principio, me voy a referir al Código Tributario, que es el complemento exacto de este, señor juez. Este es la materia prima y este lo desarrolla después en actos delictivos, la Ley Penal Especial. Muy bien, vamos al primero, al Código Tributario. Señor juez, quisiera llevarlo al artículo 17 y 18 del Código Tributario. Y en este artículo nos da una luz extraordinariamente positiva para los efectos de que cuando usted vaya a dictar el autoprocesamiento no lo dé. Mire cómo se llama: sujetos de la obligación jurídico tributario. Es decir, estos son los que están obligados a pagar impuestos. Los que están aquí, aparte de estos, sería difícil otros. Hay otros por ahí escondidos que no tienen nada que ver. Y tenemos al sujeto pasivo y al sujeto activo. Aquí cambia, en materia penal el sujeto activo es el que comete el delito. Aquí es a la inversa, aquí es otra cosa. Pero empiezo con el artículo 17. Sujeto activo. Sujeto activo de la obligación tributaria es el Estado o el ente público creador del tributo. ¿Quién es el sujeto activo? Si estuviera en el aula universitaria diría, a ver, repitamos, ¿quién es el sujeto activo? Repitamos, ¿quién? El Estado y la administración tributaria, no Otto Pérez Molina, no el presidente constitucional de Guatemala, el Estado y la SAT, ellos son el sujeto activo del delito. Pero me gusta más el 18, señor juez, porque este le va a aclarar a usted en forma absoluta lo que yo estoy diciendo. Número 18, sujeto pasivo de la obligación tributaria. Sujeto pasivo es el obligado al cumplimiento de las prestaciones tributarias, sea en calidad de contribuyente o de responsable. ¿El señor Otto Pérez Molina en algún momento fue tributador por ingreso de mercancías al país? No. ¿Es responsable por cuenta ajena de algo? Tampoco. Entonces, ¿cómo la Fiscalía puede pedir un delito que no puede sustentarse para la figura, para la persona del señor Otto Pérez Molina? Pero le voy a dar más argumentos para cuando usted dicte la resolución, señor juez. Y lo voy a llevar ahora a las obligaciones tributarias. Vamos a regresar un poquito y vamos a ir al artículo 14. Obligaciones tributarias. ¿Quiénes están obligados a tributar? Y usted va a encontrar ahí, dice obligación tributaria. ¿Quiénes tienen obligación? A ver si el señor Otto Pérez tenía obligación. La obligación tributaria constituye un vínculo jurídico de carácter personal entre la administración tributaria y otros entes públicos, acreedores del tributo y los sujetos pasivos de ella. Aunque quisiéramos, señor juez, ¿cómo jalamos ahí al señor Otto Pérez en ese concepto? ¿Cómo lo traemos ahí? ¿Cómo lo convertimos en un obligado a la tributación? ¿Cómo? Aquí está claro quiénes son. Él no lo es. Lo voy a llevar ahora al artículo 21, el hecho generador. Cuando estudiábamos, se recuerda, señor juez, siempre nos hablaban del hecho generador. Vamos a ver cuál es el hecho generador que debería de hacer una obligación para el señor Pérez Molina.
obligado por deuda propia son contribuyentes las personas individuales, prescindiendo de su capacidad legal según el derecho privado, y las personas jurídicas que realicen o respecto de las cuales se verifique el hecho generador de la obligación tributaria. ¿Qué hecho generó que el señor Pérez Molina tuviera que pagar de acuerdo al artículo que dicen que él cometió casos especiales de defraudación tributaria? Tampoco nos ayuda el hecho generador. Y voy a terminar con el 80, porque el 80 es cajonero, es de cajón que tiene que ir, señor juez. Aquí están los autores de los delitos. ¿Quiénes son los autores? Son considerados autores, número uno, los que tomen parte directa en la ejecución del hecho u omisión. ¿Qué hecho? ¿Qué importación? ¿Qué mercancía? ¿Cuándo ingresó a Guatemala un contenedor de algo? Nunca. Número dos, los que induzcan directamente a otro a ejecutar la infracción. ¿Dónde? ¿Cuándo? ¿Qué noticias se tiene? ¿Cuándo lo hizo? ¿Cuándo dio una instrucción? ¿Cuándo? ¿Tenemos un solo ejemplo? Tampoco. Los que participen en la ejecución de hechos sin los cuales no se hubiera efectuado la infracción, menos. Estos son los autores de los hechos, los autores de la defraudación tributaria. En conclusión de este artículo, señor juez, Otto Pérez Molina no es sujeto activo, porque no es Estado ni es SAT, pero tampoco es sujeto pasivo de las obligaciones tributarias. Por lo tanto, no puede cometer el delito por el cual se le pretende ligar a proceso. Paso al delito número 2, y este me lleva nada más un par de minutos. El segundo delito es asociación ilícita, contemplada en el artículo 4 de la Ley contra la Delincuencia Organizada. Señor juez, tal y como lo acabo de explicar con el otro delito, al no ser el señor Otto Pérez Molina responsable, participante, o se le pueda tipificar el delito de casos especiales de fraudación tributaria, automáticamente queda fuera del ámbito de la Ley contra la Delincuencia Organizada. Automáticamente queda fuera. El artículo 3, inciso F de esta Ley contra la Delincuencia Organizada establece que aquellos que tienen alguna situación en defraudación de tributos, entonces ellos se les aplica esta ley. Pero si no cometió el primero, es absurdo que se traiga esta ley y con esta ley se le quiera decir que comete una asociación ilícita, porque el primer delito al cual me referí lo excluye de la posibilidad del artículo 3, inciso F de la Ley contra la Delincuencia Organizada. Por lo tanto, tampoco se le puede ligar a proceso por el delito de asociación ilícita. Termino mi participación. Vamos al artículo 439 del Código Penal, cohecho pasivo. Para empezar, vamos a los verbos rectores. Los verbos rectores son dos: solicite o acepte. Cuando se concretiza, cuando se materializa pedir o solicitar personal o por intermedio de otra persona una dádiva, una mordida, una cola. ¿Cuándo? Porque el derecho penal es un derecho de acto. Cada quien responde por sus actos propios, por sus acciones. Así que podríamos preguntarnos cuándo, cómo, dónde, de quién recibió. Hagámonos esas 4 preguntas y no encontramos respuesta en los medios de investigación que nos trajo el Ministerio Público. Pero quiero casi terminar con esto: la evidencia de cohechar. Señor juez, ¿cuál es la evidencia de cohechar del señor Otto Pérez Molina? ¿Cuál es la evidencia de cohechar? Porque tuvo que haber cohechado. En palabras sencillas, tuvo que haber recibido plata. ¿Dónde está el dinero? ¿Dónde está esa plata? Y aquí quiero recordar 4 cosas que dice la doctrina para que haya cohecho pasivo. Número 1, que sea empleado, funcionario
cohechó. ¿Dónde está la materialización del cohecho? ¿Dónde está? Una tercera cosa, después de que se cohecha, para que entendamos, el cohecho se da mucho con un agente de policía que está en el tráfico, le dice, mire, no, vengo un poquito bolo, no traigo licencia, pero aquí le dejo unos sus 500 pesos. Y el policía, como es honesto, los toma, los grapa, lo agarra y lo lleva ante un juez porque lo está cohechando, porque es honrado el policía. Pero si lo toma, se compromete a dejarlo libre. Sí, váyase usted, pero rapidito, que no lo vayan a ver, tenga cuidado que no lo vayan a agarrar. ¿Cuál fue el compromiso que adquirió Otto Pérez Molina después de cohechar? ¿A qué se comprometió? ¿A qué se comprometió? ¿Cuál fue el canje? Te vamos a dar esto y a cambio tal cosa. No existe. No hay ningún acto propio de su función que haya cohechado. Y por último, el beneficio económico que no aparece por ningún lado, porque en alguna parte debería estar, y no aparece. Señor juez, es difícil luchar contra la corriente, es difícil luchar contra la opinión de los ciudadanos. A veces no entienden el derecho, a veces piensan que esto es cualquier cosa. No, esto es una ciencia, porque tiene sus propias normas, sus propias reglas, sus propias características. Somos igual que un ingeniero, igual que un auditor, igual que cualquier otro profesional. Trabajamos con las ciencias sociales, y a pesar de que las ciencias sociales van lentas, muy atrás de las ciencias naturales, el derecho no ha dejado de ser una ciencia, y es una ciencia por excelencia. Y por eso se requiere que los que venimos al foro, esto se llama foro, los que venimos al foro sepamos de derecho, para dar la calificación típica de los hechos, no porque se nos antoja, no porque alguien está diciendo, metan al bote a ese viejo ladrón, metan al bote a ese viejo tal por cual. No, señor juez, este no es un linchamiento, este es un proceso penal, no es un linchamiento. Por lo tanto, yo, como muchas veces le he dicho al fiscal Morales, que es un amigo respetable, yo no estudié para gánster, estudié para hacer alegatos jurídicos, y justamente es lo que he hecho hoy. Y le he dado a usted la pauta, señor juez, de que usted no puede dictar auto de procesamiento en contra del señor Otto Pérez Molina, aunque la sociedad, por anticipado, por las fotografías, por la bocona de algunos, esté condenado socialmente. Esta es una pena adelantada. Usted es el fiel de la balanza, y aunque ya externó opinión una vez, le pido que sea objetivo, señor juez, porque un ciudadano como yo y un ciudadano como el señor Otto Pérez Molina no viene a clamar justicia, sino a exigir un sistema de legalidad en donde se resuelva de acuerdo a la ley y no a intereses mezquinos. Por lo tanto, con fundamento en el artículo 272 del Código Procesal Penal, le pido que otorgue la falta de mérito en los 3 delitos por los cuales está procesando a mi patrocinado. Muchas gracias, señor juez.
sujetos procesales. En ese sentido, este órgano jurisdiccional considera prudente dictar la resolución el día martes 8 de septiembre del año en curso a las 9 de la mañana. Como les digo, aunque yo quisiera dictar esto lo que tendría que hacer yo es aplazar la audiencia, suspenderla 1 hora, 2 horas. Estaríamos hablando que ya son prácticamente las 3:30, y eso fue lo que pasó con la otra resolución. Entonces yo considero que así me tomo el tiempo, voy a revisar todos los medios de investigación, los requerimientos planteados, y con eso lo considero que es prudente dictar la resolución. Entonces comenzaría con el aspecto primero que habló el licenciado Calderón. Yo voy a hacer lo posible al máximo de hacer un razonamiento por qué sí o por qué no. Voy a hacer referencia a un considerando, primero voy a hacer referencia a un antecedente, después a un considerando legal, un considerando de derecho, que se va a hacer el análisis de los tipos penales, leyes, todo lo relacionado, un considerando fáctico, que es el hecho o los hechos que supuestamente el representante del Ministerio Público está subsumiendo para dictar el auto de procesamiento, y un considerando probatorio. Este considerando probatorio es hacer un análisis intelectual de los medios de investigación para posteriormente concluir con una parte resolutiva. En el considerando legal, en el considerando de derecho, voy a analizar lo que es la ley de crimen organizado, que usualmente siempre se ha hecho, y ahora por el aspecto que habló el abogado, lo que es la ley especial de defraudación tributaria, que ese es otro aspecto importante, para concluir con el delito de cohecho pasivo, a menos para que haya un razonamiento y pues podamos establecer qué es lo prudente hacer dentro del proceso en referencia. Con relación al señor con relación al señor Otto Fernando Pérez Molina, este órgano jurisdiccional considera prudente dejarlo en la misma situación jurídica, y el día martes se va a establecer. Espero que primero Dios terminemos el día martes, y así se establece cómo va a concluir esto dentro de esta audiencia correspondiente. En ese sentido, cuando son las 15:30 y no habiendo nada más que hacer constar, este órgano jurisdiccional considera prudente aplazar la audiencia para el día martes a las 9 de la mañana. En el presente caso quedan legalmente citados con base en los artículos 160 y 169 para la audiencia correspondiente. Les deseo feliz tarde y mucho gusto. Es así como este órgano jurisdiccional, por medio de el señor Gálvez, el juez a cargo de la Sala de Mayor Riesgo B, ha decidido aplazar esta audiencia de primera declaración por segundo día consecutivo, donde se ha presentado el expresidente Otto Fernando Pérez Molina. Esta audiencia, lo ha dicho el juez Gálvez, se aplaza y se reanuda una vez más el martes. Sería la otra semana, martes 8 de septiembre a las 9 de la mañana, siempre en Torre de Tribunales en el nivel 14. Hemos estado en transmisión especial en directo con las imágenes desde la llegada del expresidente Otto Fernando Pérez Molina cuando salió del cuartel Matamoros y llegó a esta sala de audiencia, donde también antes se había presentado la ex vicepresidenta Roxana Valdetti, quien también tuvo estos días de la audiencia de primera declaración. Ya posteriormente ella fue ligada a proceso cuando en su segundo día el juez Miguel Ángel Gálvez le dicta prisión preventiva, que es muy distinta
a la prisión provisional que tiene hoy por hoy el expresidente Otto Fernando Pérez Molina. Él en este momento regresa al cuartel Matamoros. Recordemos que estamos a pocos días de iniciar con las elecciones generales. Nos vamos a enlazar una vez más. El expresidente está hablando con la prensa. Escuchemos. Él está tomando tiempo para seguir analizando todo lo que se presentó de parte, tanto de las dos partes, y cualquier cosa que yo pueda externar ahorita puede verse de una u otra forma que pueda entorpecer la decisión del señor juez. Yo les quisiera que, verdad, ustedes me entendieran, que no es que yo no quiera expresarme, lo que yo pude haber dicho ya durante el proceso, lo dije en el momento que me tocó participar, pero también otra vez atendiendo la recomendación de mi abogado, me está diciendo que por favor no conteste ninguna pregunta porque el juez ha suspendido la sesión, pero no ha tomado una decisión. Entonces cualquier cosa que yo pueda decir aquí puede tomarse como que quiero interferir o entorpecer o afectar las decisiones que tome el señor juez. Así que yo sí les pido ahora que me entiendan. Yo con mucho gusto, el día que el juez tome su decisión, con mucho gusto voy a atender cualquier pregunta que ustedes puedan tener y con mucho gusto voy a responder todas las preguntas y les voy a externar cuál es mi opinión. Pero en este momento sí quiero que me entiendan que estamos en una cuestión que es procesal y que estamos a la mitad de esto. Entonces, por favor, ahí sí que les pido que me entiendan. No depende de mí, es la asesoría y la recomendación que me está dando mi abogado, y ustedes escucharon ya lo que dijo el juez. Así que, mil disculpas. General, mil disculpas. ¿Podría decir cómo se siente al pasar 3 noches más en Matamoros, un fin de semana, donde el país va a celebrar las elecciones? Ya se imagina, personalmente me siento, primero le digo, muy triste. No solo por eso, por todo lo que me está tocando vivir en este momento. General. Así es como se retira en este momento del nivel 14 de la Torre de Tribunales el expresidente Otto Pérez Molina. Habló, intercambió un par de palabras con la prensa, pero no fue como el día de ayer, donde él pudo y tuvo la oportunidad de contestar muchos de los cuestionamientos de la prensa nacional e internacional. Él ya lo ha dicho, que por recomendaciones directas de uno de sus abogados defensores, él no puede emitir ninguna declaración ni opinión al respecto. Cuando le preguntan que cómo se siente de saber que va directamente al cuartel Matamoros y que ahí va a pasar un momento que es importante para todo el país porque son las elecciones generales 2015, que recordemos que justamente hace 4 años nosotros estábamos con un panorama totalmente distinto, donde él estaba siendo uno de los candidatos y aspirantes a la silla presidencial. Hasta que llegamos con esta transmisión especial. Gracias a todas las personas que nos han acompañado con el hashtag Guatemala Decide. Regreso a las 8 de la noche con Hechos Guatemala para darles más información en directo. No olvide que este fin de semana tenemos una fiesta cívica muy importante donde tenemos que manifestar nuestra decisión, no al voto nulo, no al abstencionismo y sí a Guatemala yendo a estas elecciones y a emitir nuestro voto. Soy Susana Morazán, un abrazo y que tengan una excelente tarde. Nos vemos en la noche.